vuelven canción, sobreviven a los recuerdos en flor. A veces flotando, un náufrago soy algún pedazo del tren que pasó. Los pies me alumbró, al viejo camino del taco me voy, y cuando regreso, fría soy sol, remonta. Frías es una ciudad de Argentina perteneciente a la provincia de Santiago del Estero, cerca del límite con la provincia de Catamarca, y es la cabecera del departamento Choya. Se encuentra a orillas del río Albigasta. Debido a su ubicación, el clima en Frías es subtropical. Los veranos son largos, cálidos y húmedos. Los inviernos son cortos, frescos y secos, y está mayormente despejado durante todo el año. Desde su fundación, Frías ha experimentado un crecimiento constante en su población. Según el censo del año 2010, contaba con 26.649 habitantes, lo que la convierte en el tercer aglomerado urbano más importante de la provincia de Santiago del Estero. Este crecimiento se debe a su ubicación estratégica, que la ha convertido en un importante centro comercial y de servicios para la región. Actualmente, la ciudad cuenta con 33.557 habitantes, según INDEC, quien presentó los datos realizados en el Censo Nacional 2022. Frías, en su constante evolución, ha experimentado un notable crecimiento territorial. Hoy, nuestra ciudad cuenta con más de 30 barrios que han surgido a lo largo de los años, cada uno con su propia historia y particularidades. Desde los barrios más antiguos, como el Centro, hasta los más recientes, como el barrio 114, cada rincón de nuestra ciudad tiene una historia que contar. Nombres como Sumampa, Villa Paulina o 24 de septiembre evocan recuerdos y tradiciones que nos identifican como frienses. Cada uno de ellos, con su identidad, ha contribuido a enriquecer el tejido social de nuestra comunidad. En el corazón de Frías flamea un símbolo de esperanza y unión, diseñada por el joven Jaime Riviere en el año 2000. Nuestra bandera es un lienzo donde convergen los sueños y aspiraciones de nuestro pueblo. El rojo vibrante, como el latido de un corazón, representa el amor que nos une. El verde, símbolo de esperanza, nos indica el camino hacia un futuro mejor. El sol, radiante y cálido, representa la meta que todos perseguimos. Y las manos entrelazadas, unidas en paz, simbolizan la fuerza de nuestra comunidad. Y si hablamos de símbolos que nos identifican, no podemos dejar de mencionar a nuestra banda de música Manuel Clemente Tenreiro. Sus melodías, que acompañan cada acto oficial y evento importante, son el corazón musical de Frías. Esta prestigiosa institución, con su escuela de formación en diversos instrumentos, forjan a las futuras generaciones de músicos que embellecen cada celebración con sus armoniosas interpretaciones. La banda, al igual que nuestra bandera, es un legado que transmitimos con orgullo de generación en generación.
La ciudad de Frías, como un organismo vivo, ha evolucionado y se ha transformado a lo largo del tiempo. De un pequeño poblado, se ha convertido en un centro urbano vibrante, donde la tradición se fusiona con la modernidad. Sus calles, sus edificios, son testigos mudos de este crecimiento constante. Hoy, Frías es un destino que ofrece una amplia gama de opciones para todos los gustos y edades. Sus plazas invitan al descanso y la recreación, mientras que sus centros culturales alimentan el alma. La oferta educativa es variada y de calidad, que formaron y formarán a las futuras generaciones. Los amantes del deporte encontrarán gimnasios, canchas y espacios al aire libre para practicar sus actividades favoritas. Para aquellos que buscan el entretenimiento, la ciudad ofrece varias opciones: restaurantes, bares, discotecas. Los comercios se encuentran estratégicamente ubicados en toda la ciudad, brindan acceso fácil y rápido para cada necesidad, desde alimentos frescos hasta artículos para el hogar. Además, la Feria de Artesanos y Emprendedores es un espacio ideal para descubrir productos únicos y apoyar el talento local. A su vez, Frías es una ciudad que cuida de su gente. El Hospital Zonal, un referente en la región, brinda atención médica de calidad a todos sus habitantes. Además, la ciudad cuenta con una amplia red de centros de salud privados y farmacias, asegurando así una atención médica integral. Y para aquellos que buscan ampliar sus conocimientos, las librerías locales ofrecen una gran variedad de ejemplares. Frías es una ciudad rica en cultura, historia, y su oferta es tan variada como su gente. Desde medios de comunicación que informan y entretienen, hasta hoteles que brindan una cálida bienvenida. Sus iglesias son refugios espirituales y sus academias de danza, un espacio para expresar el alma, convirtiéndola en un destino que enamora a cada visitante con su rica historia, su cálida gente, su cultura y lugares únicos. La fundación de Frías, una ciudad estratégica en el noroeste argentino, fue el resultado de una compleja interacción de factores políticos, económicos y geográficos. A mediados del siglo XIX, en el marco de la expansión ferroviaria en Argentina, se decidió construir el Ferrocarril Central Norte, uniendo las provincias del norte con el resto del país. La zona donde se radicaría la ciudad era una región montuosa, hasta que empieza a tomar relieve con la construcción de las vías férreas que unían a Córdoba con Tucumán, cuyos trabajos comenzaron en 1872. Con el paso del tren General Belgrano, la ciudad tiene su bautismo en la fecha del 24 de septiembre de 1874 y empiezan a instalarse las primeras familias de origen europeo. En esa fecha se fundó la ciudad con el nombre de Villa Únzaga, en honor al político argentino Juan José de Únzaga. Posteriormente, en 1884, cambió su nombre a Frías, en homenaje al destacado político y periodista argentino Félix Frías, un hombre de gran influencia que fue un ferviente defensor de la cultura y la civilización francesa, al mismo tiempo que buscaba fortalecer la religión católica en la sociedad argentina. Su legado continúa vivo en la ciudad que lleva su nombre, recordándonos la importancia de la cultura y la identidad nacional. Eliseo Morán, profesor de historia, también es escritor y en la 7ª edición de la Feria del Libro estuvo presentando su ensayo Historia interconectada de Frías y los pueblos de la región. Un trabajo de investigación donde se abren los interrogantes sobre identidad, trabajo y sociedad en perspectiva histórica. Morán nos muestra que detrás de la historia amateur se esconde un universo complejo y fascinante, digno de ser explorado, y que nuestra historia
es mucho más compleja y rica de lo que imaginamos. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Me parece que hay una historia escrita de la ciudad con mucho esfuerzo, y creo que quienes empezamos a escribir una nueva historia de la ciudad de Frías le debemos muchísimo a quienes han escrito la historia de la ciudad de Frías, ¿no? Y eso me parece que hay el trabajo de Luis Alberto Giudi, el trabajo de Amalia Gramajo, los textos de Gaspar Villarreal, de Jorge Ariel Farías, representan un universo de textos históricos que tienen como objeto o que parten de una idea de que la ciudad de Frías es, y lo sintetiza muy bien Jorge Ariel, el venimos de los trenes. Eso es lo que de alguna manera se considera, lo que vos imagino planteás como la historia oficial. Esa historia tiene un relato que tiene que ver con, a mi criterio, es lo que yo interpreto, esto es mera interpretación, es como una expresión mediterránea del venimos de los barcos, hace foco en la historia inmigrante, la historia del inmigrante europeo. Eso tiene mucho que ver con una historiografía que narra la historia argentina con la tradición inmigrante y la formación del Estado-Nación a partir de la década de 1880 del siglo XIX y antes también, y que con su extensión de las vías férreas hacia el interior, hacia el norte sobre todo, se produce una fuerte inmigración de inmigrantes europeos que llegan en esta oleada de inmigrantes del siglo XIX y que van poblando las distintas estaciones ferroviarias del interior de la Argentina. Esa visión de la historia tiene una idea de que el progreso va en el tren, digamos, el ferrocarril es el progreso y esos inmigrantes traen consigo esa posibilidad de progreso. Eso es cierto de alguna manera en cuanto a que es real. El tren llegó, el tren generó un trazado, las estaciones se crearon, los inmigrantes llegaron y surge una historia. Lo que no dicen esos textos, y por ahí es lo que intento hacer con mi aporte, es qué pasa con los otros que no llegaron en los trenes. Y ahí hay que pensar qué pasa con localidades como Frías, que tiene que a mi entender tiene que pensarse en un vínculo no solo con el trazado ferroviario, sino también con el mundo del trabajo que está hacia alrededor de las localidades. Entonces ahí podemos pensar el trabajo en los obrajes, que es el trabajo de los hacheros, el trabajo de los carboneros, el trabajo de los madereros, que es el que hacen los pueblos del interior del departamento Choya, del interior del departamento La Paz, del interior del departamento Santa Rosa en Catamarca, y también el trabajo de los mineros, sobre todo de los caleros, en la zona de Estación La Punta, de San Pedro de Choya, y también en una zona minera del este catamarqueño. Esa gente fue movilizándose también hacia la ciudad de Frías y fue configurando la identidad de la ciudad. Entonces, la identidad de la ciudad es una historia de inmigrantes, sí, europeos, sí, al menos hasta 1910. Luego es una inmigración árabe hasta 1920 y pico. Y después es una fluctuación de poblaciones cercanas, un movimiento constante de población cercana que va configurando la identidad de los barrios de la ciudad, que va configurando la identidad de Frías en su conjunto, pero que si uno mira las historias de cualquiera de los pueblos cuando son escritas, no están conectadas. Es decir, yo miro Frías y parece que Frías no tiene absolutamente nada que ver con Choya, no tiene nada que ver con Tapso, no tiene nada que ver con Quirós, no tiene nada que ver con Lavalle. Y lo real es que nosotros tenemos demasiado que ver con todos esos pueblos. Nuestros abuelos llegaron también desde ahí, pero después el lazo comercial. La mayoría de estos inmigrantes que llegaron desde Europa, vamos a pensar en la primera parte del siglo XX, fueron a construir sus obrajes
adentro del departamento Choya, adentro del departamento San Martín, adentro de la zona del departamento La Paz o el departamento Santa Rosa. Los árabes que llegaron y construyeron su comercio y también sus obrajes, lo hicieron también en el interior de esos departamentos. Y los obreros que eran de ahí, cuando salían a cobrar, cuando salían a divertirse, venían a hacerlo a la ciudad de Frías, por un día, por 2 días, y después cuando pudieron mandar a sus hijos a estudiar, segunda o tercera generación, lo mandaron a la ciudad de Frías. Entonces eso fue generando otra historia que es necesario, lo digo muy sintéticamente, que es necesario empezar a estudiar, que es cómo están conectada nuestra ciudad con esos pueblos del interior. Por eso yo llamo historia interconectada, porque también estoy pensando en una comunidad, ¿no? Pienso en una comunidad que si uno dice Frías, es solo la historia de los inmigrantes que llegaron en el ferrocarril, estoy diciendo que la única comunidad posible es la comunidad de los italianos y la comunidad de los árabes. Ahora, y no todos los árabes llegaron en ferrocarril, también es otra discusión, ¿no? Muchos llegaron de otra manera. En cambio, si uno dice es interconectada con los pueblos del interior, uno va a empezar a encontrarle sentido a las fiestas patronales, le va a empezar a encontrar sentido inclusive a las trincheras en el interior, a las maneras de divertirse que tiene la gente en Frías. ¿Por qué la gente se va a bailar, no sé, al campo, a jugar un campeonato de fútbol al interior, a las carreras de caballos cuadreras? Porque hay un parentesco, hay redes de parentesco, hay redes familiares, y que está siempre atravesado por el mundo del trabajo. Siempre el trabajo es el elemento que ha generado ese movimiento. El trabajador golondrina, el trabajador del obraje, es un trabajador que se mueve. El obraje es una empresa móvil. Quien tiene un obraje en un lugar termina de lo que se llama en el obraje limpiar el campo, que es básicamente una deforestación tremenda, atroz. Cuando termina eso, va a buscar otro campo. Y el trabajador se mueve. Y en ese movimiento del trabajador va conecta historias, conecta relatos, conecta maneras de divertirse. Y eso es lo que a mí me interesa. El ensayo que yo presenté en la feria, al que hace referencia, es una especie de lo que se llama un estado de la cuestión sobre la situación general de mi investigación. En términos específicos, a mí me interesa el mundo del trabajo en el obraje, que es el mundo del obraje maderero entre el siglo XIX y la década del 40, y la importancia que tiene en la formación de la ciudad de Frías, pensando de que los 3 elementos que constituyen la identidad del trabajo en la ciudad de Frías son el ferrocarril, la minería y el obraje. Mi afirmación, digamos, es que a partir de esos 3 elementos se puede dar cuenta del funcionamiento de la ciudad. Vuelvo a esto, se puede pensar el fútbol, se puede pensar la política, se puede pensar el movimiento poblacional. Es decir, ferrocarril, obraje y minería son como los pilares de la identidad local para pensar qué ha hecho la gente, al menos en un momento de la historia de la ciudad. Hoy me detengo mucho más en el obraje porque me parece que de los 3 es el más olvidado. Es decir, el ferrocarril está ahí, a 50 metros, tenemos la estación y los monumentos del ferrocarril. La minería, uno con mirar Loma Negra y las ruinas de Loma Negra puede darse cuenta de la presencia de la minería en la ciudad, y ni hablar si uno se va a Ancaján, a Choya, a San Pedro. Pero el obraje es una empresa invisible, no hay grandes monumentos. Y los que están, uno es como que los pasa de costado, los hornos carboneros, los restos de carbón. El trabajador del obraje no ha estado sindicalizado, el trabajador del obraje generalmente ha sido analfabeto, el trabajador del obraje generalmente sigue en el interior más profundo del departamento Choya. El obraje es, de los 3, el menos visible, pero la segunda afirmación que puedo hacer es, de los 3, el que sigue vivo, sigue estando. La gente sigue dedicándose a la producción de carbón, la gente sigue dedicándose, es decir, ha mutado en algunas formas, pero está presente. Si ustedes van y se paran
una, dos o tres veces a la semana en la estación de servicio van a ver los camiones de leña, los camiones de carbón, ni hablar del carbón empaquetado, es decir, todo eso tiene que ver con la producción del obraje. Va mutando, va cambiando, pero de las tres formas de producción de la ciudad es la que persiste. La historia de las vías en Argentina comenzó en 1855, al firmarse contratos entre empresas inglesas y el Estado. La mañana del 29 de agosto de 1857, ante una gran multitud, la locomotora La Porteña empezaba su recorrido triunfal. El primer viaje tuvo un recorrido inicial de 9,8 kilómetros, el cual lo terminaron en 35 minutos a 20 kilómetros por hora. También contó con invitados ilustres de su época, como Valentín Alsina, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Dalmacio Vélez Sarsfield. 167 años donde el gigante de acero acompañó el nacimiento de un país grande. 167 años donde las vías serían testigos de grandes historias, de amor, reencuentro, crecimientos y más, pero también historias tristes y trágicas. Los accidentes férreos ocurrieron a lo largo y ancho del país, destacándose algunos por lo trágico del suceso. El más grande de ellos tuvo lugar un 1 de febrero de 1970, cerca de la localidad de Benavides, donde dos trenes colisionaron, dejando un saldo escalofriante de 236 víctimas fatales. En segundo lugar, podremos nombrar también lo que sucedió el 25 de febrero de 1978, cuando un camión con acoplado fue impactado por un tren en el municipio de San Pereira, en Santa Fe, causando la muerte de 55 personas. Y, por último, la más actual, la tragedia de Once, que se cobró la vida de 51 personas, un 22 de febrero del 2012. Estas son las imágenes de cómo fue el choque a las 8:32 en el andén 2 de la estación 11. Sin embargo, se pasa por alto, o quizás no se sabe, que el primer siniestro férreo tuvo lugar en Frías, Santiago del Estero, con la caída del puente que conectaba territorio catamarqueño y santiagueño, dejando entre 18 a 20 obreros fallecidos. Lunes 16 de enero de 1939. Comenzaba una nueva jornada laboral en el ferrocarril. Entre las 4:35 de la mañana y 4:45 hacía su paso por el antiguo puente ferroviario el tren de pasajeros y minutos después pasaba un tren carguero. Bueno, ahora el río no trae nada de agua, pero en ese momento, en el año 39, había inundaciones, había crecido del río. Como te decía, el agua pegaba en la defensa que tiene el puente y poco a poco ha ido cediendo el segundo muro del puente. El tren pasajero que va a Córdoba había pasado a las 4:45 de ese día y había dejado en malas condiciones el puente. Y a las media hora después salió el tren Balasto, conducida por Gerardo Asieri. El foguista fue Bartolomé Maldonado y el pasaleña o vaporista Juan Ávila. De eso se componía la tripulación del tren. Y llevaba un furgón con 15 obreros de vía y obra para hacer trabajo en Quiró. Tren Balasto, como lo llaman, el tren de trabajo. No me cierra un poquito los horarios, pero la historia dice así, que a los 30 minutos de haber pasado el pasajero, cayó el tren cobrándose 18 víctimas. A todo esto nos ponemos en contexto. Una vez que pasó el tren de pasajeros, nos encontramos que el maquinista se dio cuenta de que la estructura del antiguo puente estaba empezando a ceder.
estaba empezando como a deformarse. Algo raro pasaba. Así que puso alta velocidad y trató de llegar lo más rápido posible a la estación de Quirós, que era la próxima que los esperaba, para poder brindar el aviso aquí a la estación Frías de que puedan parar con toda la circulación de trenes, porque algo muy grave iba a llegar a pasar. Ahora bien, cronológicamente, entre las 5:10 de la mañana y 5:25, el tren Balasto, ya con toda la preparación lista para una nueva jornada laboral, ya tuvo vía libre para poder avanzar, pero lamentablemente se encontró con la tragedia. La estructura del puente, que fue construido entre 1874 y 1876, había empezado a ceder con el caudal tan grande de agua que traía el río, que por relatos se dice que las aguas llegaban hasta 20 centímetros antes de los rieles del puente. Entonces, cuando la máquina comienza a hacer su paso, sumado el peso de la locomotora y sumado el vagón de balasto, toda la estructura, todo el armazón del puente se vino abajo. Se dice que en ese instante, o minutos antes, había llegado ya el comunicado de parte del maquinista del tren de pasajeros, había llegado el comunicado a la estación para que puedan cerrar por completo la circulación libre de los trenes, pero ya era demasiado tarde. Las corrientes rápidas y crecidas del río llevaron todo a su paso. Arrastraron el puente, la locomotora y la vida de los operarios por varios kilómetros río abajo. Fueron pasando los días y el caudal del agua pudo ir bajando, y bueno, a todo esto, por parte de un comunicado del Ministerio de Gobierno de la provincia, se designó que policías del departamento Choya designaran a nadadores que puedan recorrer el caudal, el trayecto del río, en búsqueda de todo lo que ha dejado semejante tragedia. En los días en que las aguas iban bajando, pudieron dar con la búsqueda lograda, porque pudieron encontrar restos de la locomotora, del puente, y también pudieron encontrar los cadáveres de los obreros que habían estado en la tragedia. Si bien no se pudo acceder a ningún informe técnico de la causa de la tragedia cuando cayó el antiguo puente del tipo de vigas, es de suponer, por los relatos, que se produjo en un momento donde el inmenso empuje provocado por el gran caudal de agua que bajaba en forma torrentosa, arrastrando a su paso árboles, animales, rocas, desde los cerros catamarqueños, se le sumó el peso de la locomotora y el vagón con balasto de gran peso. La caída del puente fue un episodio que afectó directamente al transporte que, por entonces, se realizaba por esa vía, ya que conectaba a las provincias de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, con Santa Fe y el puerto de Buenos Aires. El paso clave para ese tráfico era el puente sobre el río. Al interrumpirse el paso de los trenes de pasajeros, se vieron obligados a hacer una suerte de trasbordo entre los pasajeros y cargas de los trenes que eran transportados por jinetes de las cercanías para hacerlos llegar a nuestra ciudad. Operación que se complicaba cuando traía agua al río. Hasta ese momento no se había construido el puente carretero, pero en el río había una especie de vado, un lugar en el río con fondo firme, llano y poco profundo, por donde se podía pasar nadando, cabalgando o en algún vehículo. Todo duró hasta que meses después llegó el nuevo puente de acero, esta vez del tipo puente de armadura, y pudo restablecerse la comunicación ferroviaria. Con el tiempo, bueno, el puente fue reconstruyéndose de nuevo, mientras lo permitía el agua, porque para hacer excavación con el río crecido era imposible. Cosa que se pudo lograr a los 2 años, más o menos, lo que me informa el ingeniero Frasaque, un historiador de Tucumán. Él me dice que 2 años aproximadamente, entre excavaciones y trabajo con herramientas que
En la época de hoy lo harían mucho más rápido. Ah, sí. En ese entonces no eran realmente adecuadas, grúas, todas esas cosas que dispone el ferrocarril hoy. ¿Sabías que había un monolito en homenaje a las víctimas de la tragedia? El mismo fue levantado a la vera del río por los empleados del ferrocarril en homenaje a los 18 hombres y sus respectivas familias que allá por el año 1939 perdieron sus vidas al ser arrastrados por la bravura del río Albigasta, cuando el puente cayó al ceder por el peso de la máquina de balasto que lo cruzaba. Materiales de archivo muestran cómo dirigentes del Club Atlético Frías rinden homenaje a todos los fallecidos y en especial a don Arsenio Bullo Díaz, que era jugador de la institución. El número 9 justamente Arsenio Díaz, que viene a ser tío mío. Él era la figura, la estrella del Club Atlético Frías. Y le rindieron homenaje con el monolito que construyeron acá. Yo tengo una imagen que te la voy a pasar, en donde están los directivos del Club Atlético Frías rindiendo homenaje. Y tengo otra foto de cuando jugaba al fútbol, porque dice que era impresionante la patada que tenía, que los arqueros se hacían un lado a la pelota cuando pateaba un penal. Claro. Así era Arsenio Díaz. Y el hijo, René Díaz, fue ferroviario también, trabajó acá en la cuadrilla. Y el nieto, Richard Díaz, está trabajando todavía acá en la cuadrilla. Una generación de ferroviarios. ¿Qué pasó con esta reliquia? Hace 4 años y medio, Guillermo López, junto a su cuñado, demolieron el monolito con autorización de la municipalidad, ya que, según papeles escriturales del terreno, dicha reliquia invadía su terreno. Era una cosa histórica, sí. Sí, yo por eso tenía drama, porque mi terreno llegaba en la línea donde está el portón, digamos, y estaba justo, digamos, de la pared para atrás estaba. Y bueno, yo lo tenía cerrado más atrás el terreno. Y bueno, no podía hacer nada hasta que no fui a ferrocarril y ellos se han fijado en todos los papeles y me decían que no pertenecía al ferrocarril, que era una obra pública, digamos, una donación. Claro, era como una obra de la municipalidad. Y bueno, yo fui a la municipalidad y han venido 2 muchachos, lo han visto, me han dicho que no, que era una obra histórica que no se podía demoler. Y bueno, le decía yo que qué solución había porque estaba dentro de mi terreno. Y aparte yo tengo las escrituras, tengo el plano, tengo todo, digamos, de que es un terreno legal. No es que lo haya cerrado así nomás. Y bueno, de ahí ellos cuando han visto los planos de escritura, sí, me dieron la orden de que lo saque, pero con la condición de que saque toda la placa sana. Y de ahí lo demolimos con mi cuñado y le sacamos la placa, pero la de mármol. ¿Era compacto de cemento todo en el centro del...? Sí, era todo hormigón, era la pirámide, digamos, de ladrillo, pero todo con concreto y adentro hormigón sólido. ¿Y tenía caños hacia la vuelta? Claro, tenía caños así, pero ya le habían sacado todo. Lo único que estaba era un coso de ahí se veía todo roto, la batea, se veía de ahí del lado del monolito, se veía la batea. Sí, de acá se veía todo primero para allá, porque no estaba en esas casas, nada. Ya. Primero se veía todo. No, ya hace... Pero ya hace 3 años que estoy acá yo. 3 años y yo lo saqué hace 4 años y medio más o menos. Pero hasta el último día, el monolito se encontraba olvidado y hasta desconocido por todos. Casi destruido, desapareciendo entre las malezas, no se escapó de ser objeto de robo de sus placas de bronce y de los caños que servían de rejas. Hoy en día, podemos observar en la esquina de San Martín y Tucumán, en la Plaza Eva Perón, una réplica del monolito que representa parte de la historia trágica de Frías y que es bueno recordarlo para transmitírselos a las próximas generaciones. Yo el mensaje que dejaría es que no se olviden de la tragedia. No se olviden que había 18 familias que han padecido y sufrido mucho tiempo. Yo lo he vivido de cerca con la tía que a días esperaba que aparezca el cuerpo, esperaba noticias y esperó y
y no pudo cristalizar sus ansias de velarlo, por lo menos. Y que le enseñen a los nietos a esta tragedia que enlutó al país, que vengan al lugar que lo vean y seguramente, aunque sea imaginariamente, lo podrán revivir esos momentos. Que sepan que la historia de los ferrocarriles tiene parte de su libreto acá en esta ciudad de Frías. Frías es un polo educativo en constante crecimiento. Su oferta abarca desde la educación inicial hasta la superior, con instituciones públicas y privadas que brindan una formación integral. La presencia de universidades, junto con academias y escuelas especializadas, posicionan a Frías como un referente educativo en la región. Las escuelas de estudios superiores forman a profesionales para la educación de todos los niveles, y dentro de tecnicaturas se encuentran las carreras de enfermería, comunicación social y comercio internacional. La ciudad también cuenta con escuelas para la educación especial, institutos privados de lenguas e idiomas. La UNCE propone carreras de pregrado, grado, posgrado, cursos, capacitaciones y oficios. De la misma manera, la Universidad Siglo XXI ofrece una amplia oferta académica que cuenta con certificaciones internacionales y programas de formación para organizaciones. Además, la oferta educativa se completa con una academia de informática, escuela de música y danzas. No es válido olvidar la escuela de banda de música y orquesta para la formación de músicos instrumentalistas. La escuela número 17, Félix Frías, fue el faro que iluminó el camino de la educación en nuestra ciudad, como el primer establecimiento educativo, creada en 1879, a tan solo 5 años de la fundación de la ciudad. Ha sido la cuna de generaciones de frienses que hoy se destacan en diversos ámbitos, quienes se constituyeron en profesionales locales o de otras partes del mundo y dirigentes que condujeron los destinos de la ciudad. Luego, llegaron las nuevas aperturas educativas en distintos niveles. La licenciada María Marga Tapia, una figura emblemática de la educación en nuestra ciudad, nos comparte su invaluable experiencia como docente y directora en la Escuela Félix Frías, con una trayectoria que abarca décadas. Marga ha sido testigo y protagonista de la formación de generaciones de frienses. Su pasión por la enseñanza y su compromiso con la comunidad la han convertido en una educadora inolvidable. Su cercanía, su empatía y su profundo conocimiento de la realidad del ámbito educativo la han convertido en una figura querida y respetada por todos. Para mí es un placer contarles todo lo que hice en mis 42 años de siembra en la docencia. Yo me inicié en la provincia de La Rioja, y donde permanecí 13 años y después me trasladé a Frías, Santiago del Estero, donde continué con mi carrera docente, primero como maestra de grado en la escuela número 30 Bernardino Rivadavia de la localidad de Choya, y después por concurso de ascenso de jerarquía fui ocupando diversos cargos jerárquicos como directora titular de segunda categoría de la escuela de Yolohuasi, departamento Loreto. Luego rendí para ser la directora titular de la escuela número 17 Félix Frías, en donde asumí un 1 de marzo de 1993. La verdad que hermosos recuerdos invaden en mi mente y realmente muy emotivo. Y bueno,
durante 12 años trabajé en la Escuela Félix Frías, con mi compañera de gestión, la vicedirectora titular, señora Dora Elda Coronel, con quien compartimos el accionar de esta prestigiosa institución que formadora de profesionales, políticos, grandes educadores que están diseminados a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, y algunos también del exterior, así para nosotros es un orgullo. Y bueno, creo que siempre tratamos de llevar adelante una educación de calidad para una sociedad más justa, y allí permanecí como directora titular, como te dije, 12 años, y en el año 2004 ya me dieron el primer ascenso como supervisora escolar de la provincia, y me destinaron al departamento Moreno, Tintina, como sede, en donde estuve 3 años, y tratando de hacer un trabajo serio, transparente, responsable, para beneficiar y para tranquilidad y seguridad de los docentes que confían en sus autoridades, ¿no? Después nunca me desprendí de lo que es capacitación docente, asesoramiento a los docentes. Usted ha visto que el docente no desconoce las normativas, entonces yo lo guío, lo oriento, cómo se va a inscribir. Ser docente, elegir la carrera docente, es primero tener que tener vocación, una de las condiciones básicas, y además de capacitación permanente. Y bueno, sí que los chicos saben de que van a venir acá y van a tener la luz, diría, de todo lo que necesitan saber. Lo hago de corazón, con mucho gusto. Jamás lo hice como una tarea lucrativa, sino siempre digo que lo hago por placer, por vocación, y siempre estoy bregando para que los chicos se capaciten y puedan trabajar. La docencia no es fácil, es un camino bastante duro llegar. El tema es ingresar al sistema. Bien, como te decía, yo asumí en 1993. Desde al año siguiente se trasladó la señora como vicedirectora titular, la señora Dora Elda Coronel, y desde allí formamos un equipo de gestión bastante fuerte, porque es una escuela que alberga siempre una matrícula de 600, 700, 800 alumnos. Está ubicada en el casco céntrico de la ciudad de Frías, y nosotros nos tocó con Dora trabajar en la implementación de la Ley Federal de Educación. Sí, de la Ley Federal de Educación, en donde los séptimos grados debían pasar al secundario. Nosotros teníamos la escuela industrial, en donde fueron la profesora Noemí Tapia, la profesora Sandra Andrada de Morales, que eran las maestras de séptimo grado. Y bueno, que después, cuando se dejó sin efecto la Ley Federal de Educación y surge la Ley 26.206, que es la actual, la Ley Nacional de Educación, en donde Santiago del Estero elige como estructura para el primario de hasta séptimo grado. Claro. Hay jurisdicciones que tienen hasta sexto. Uh-huh. Creo que Catamarca, la primaria es hasta sexto grado, y séptimo ya es primer año para el secundario. En cambio, Santiago del Estero optó que séptimo grado quede en la primaria, y bueno, el secundario como estaba. Y bueno, así que las colegas volvieron a su escuela de origen, y
y bueno, y reorganizar los séptimos grados. Eso pasó, nosotros trabajamos, yo viajaba a Buenos Aires a los congresos nacionales con la ministra de CIBE, para que me capaciten sobre la implementación de la ley federal, del LGB3 y todo lo demás, el polimodal con sus orientaciones, y nosotros teníamos que hacer los enlaces con la secundaria. Sí, ha sido... Nosotros hemos trabajado muy bien, hacíamos las jornadas de capacitación con todo el equipo docente, que, bueno, docente de esa época, puedo nombrar a la señorita Olga Pérez, a la señora Marta de Palma, a la señora Nora Espíndola de Vélez, a la señora Marta Hernández de Tolomei, la señora Teresa Rafael de Casiva. Sí, muchos docentes muy responsables y que acompañaron este cambio de paradigma en la educación de ese momento. Bueno, mi nombre es Marquesa Soria de Cadamuro y por estos tiempos estoy a cargo de esta centenaria institución que es la Biblioteca Popular Sarmiento de nuestra querida ciudad de Frías. Esta casa de altos estudios, podría decir, nace un 2 de septiembre de 1908. O sea, fíjate cuántos años tiene ahora, 116 años. Casi con los albores del nacimiento de Frías está la biblioteca, ¿no? Y antes existían clubes. El club sería literario de Frías, que sería el Club Atlético Literario de Frías y el Club Sarmiento. Y los dirigentes, se han fusionado sus ideas y han hecho conjuntamente una sola institución. Los representantes eran Alonso Manuel Infantes y César Flores. Y con ese propósito han dado origen en una conjunción los objetivos del Club Atlético Sarmiento, ¿no? Pero hay alguien que con su decencia, con su honestidad, con su perseverancia, con su vocación de servicio, ha logrado que la biblioteca sea vigente siempre, como es el caso de la señora Clarinda Jerez de Gómez, que fue presidenta de esta institución por muchos años. Así es que creo que la figura de la biblioteca se une a la figura de la señora Clarinda. Han sido grandes los desafíos. Si yo te mostrara una foto tal vez del comienzo de la biblioteca. Primero no tenía edificio, ¿sí? Y luego la biblioteca fue a casas de familia, ¿sí? Y después hizo si vos ves esta foto, esta parte sería la primera biblioteca. Y con mucho esfuerzo se logra comprar los terrenos y se hicieron muchos beneficios, pero el más importante fue el aporte permanente de los vecinos. Frías siempre colaboró con la biblioteca, siendo socios, con la donación de un ladrillo, porque también se hizo la campaña de ladrillo, que después te la voy a contar, cómo se hizo este salón, haciendo la campaña del ladrillo. Se hicieron rifas, beneficios, ferias de plato, pero también la CONAVIT, que es la institución madre de las bibliotecas populares, siempre apoyó esta biblioteca.
Bueno, la biblioteca siempre brindó su tiempo a la comunidad. Tiempo, digo, su espacio, mejor dicho. Primero fue el lugar de encuentro, las tertulias de aquel entonces, donde acá se juntaban la gente del arte, de escribir, del tocar música, del hacer poesías, y pasaban la tarde y dejaban su impronta acá. Y después se brindó a las escuelas. Las escuelas hacían sus recitales, sus obras de teatro, la presentación de los libros. ¿Y qué te puedo decir? Fue sede del Consejo Deliberante, la Biblioteca Sarmiento. O sea que acá funcionó el Consejo Deliberante. También inició el ISPP, sería el profesorado. Como no tenía edificio, la biblioteca abrió las puertas para que acá comience a funcionar. O sea, siempre estuvo al lado de la educación y la cultura de nuestra ciudad. Siempre hemos trabajado con otras instituciones. Por ejemplo, este año se ha trabajado muchísimo. Y es así que niños de la Escuela Félix Fría han dado el puntapié inicial acá con el proyecto de los versos que evocan a mis Frías, que es un libro muy prestigioso que han hecho los niños, por supuesto guiado por las profesoras muy capacitadas, sus maestras, que es Mónica Silva, Marcela Cisterna, y no recuerdo el señor Gallardo, creo que es, pero ellos los han guiado y han tenido una oportunidad de diálogo y donde han visto cosas importantísimas, todo relacionado con los 150 años de nuestra ciudad. Ese es uno de los intercambios. El Colegio Barbieri, las exposiciones, los té literarios, con la municipalidad siempre está presta, tanto la municipalidad con nosotros como nosotros para ellos. O sea, siempre hay un intercambio interinstitucional. Bien, la actividad que realiza nuestra biblioteca es constante. Está abierta durante la mañana de 8 a 13 y a la tarde también en el horario de 17 a 20. Apoyo de alumnos, préstamo de los libros, el estudio que pueden hacer los chicos, los estudiantes acá, las tareas que pueden venir a realizar, y siempre estamos evolucionando con la bibliografía. Bueno, mira, yo te voy a leer porque son tantas las personas. Te voy a decir que en comienzo los representantes fueron Paciano Alonso y Manuel Infantes y César Flores, los que concretan el propósito de esta biblioteca, porque era el Club Atlético y Literario Sarmiento, se forma ahí. Luego, pero ya unos años más tarde, recién toma el nombre de Biblioteca Popular Sarmiento en el año, ya te digo, 1921. Pasaron 13 años de su surgimiento. Comienza a ostentar la actual denominación de Biblioteca Popular Sarmiento el 1 de abril de 1921. Luego se nombran comisiones y que miren ustedes, el presidente fue un intendente muy destacado de Frías, que fue el señor Miguel Salim, con la colaboración de un teniente coronel, Mario Alberto Dondi, del Distrito Militar 59, porque en Frías estaba el Distrito Militar. Desde 1908 hasta la fecha son muchísimos. Enrique Rivas, Manuel Infante, César Flores, Carlos Monti, Lucio Lazarte, segundo coronel, Alberto Felice, Marco Zurita, el mayor Juan Proclava, Antonio Ciafardini, José Iriart,
Hernando Serrano, Mauricio Dargoch, Amando Vergara, Guillermo Ceja, Farid Cheble, María Esther Monti, Carlos Juárez, María Luisa Maza de Macedo, Carlos Perafán, pero más aún las empleadas que tiene la biblioteca. Quiero destacar también esa labor incansable que tienen ellas y con qué amor lo hacen. Están a la mañana, está Ximena Soria, Patricia Vildosa, Analía Vildosa, estuvo Miriam Pérez hasta hace poco tiempo, está Vicky Ibáñez, Katy Medina, Alejandra Dalvano. Y bueno, como vos verás, son muchísimos los que han pasado en años anteriores. ¿Qué les quiero decir? A ustedes como futuros, que yo creo que ya prontito van a egresar, ténganla en cuenta la biblioteca, para lo que necesiten, para sus hijos, para sus nietos, para todos los amigos, y díganle que está vigente. Díganle que leer es lo más grato que existe. Con eso vamos a crecer. Un libro abierto es un camino que se te abre, ¿no es cierto? Y que la cuidemos, que la valoremos. Sí, así que, bueno, yo, que se hagan socios de la biblioteca, que la quieran, que no la pierdan.